Bueno, dando seguimiento a estas ponencias, el tema que a mí me corresponde platicarles el día de hoy es tratamiento y seguimiento de la neuromielitis óptica. Aquí les voy a dar un enfoque de todas las terapias que se han utilizado en la neuromielitis óptica, desde terapias que se encuentran off-label, pero que sabemos y que hemos utilizado y que pues en la práctica diaria de repente no tenemos otro recurso más que usar estas terapias, hasta las terapias más novedosas. Y también cómo tener un monitoreo un poquito más estricto de nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés y pongo aquí un disclaimer en el cual el material es responsabilidad propia y muchas de las indicaciones que pongo aquí son tratamientos que se encuentran off-label, pero que son fundamental hacer una recapitulación de ellos. Quiero que hablemos sobre los conceptos claves de la neuromielitis óptica. Vamos a hablar sobre los tratamientos actuales aprobados y por supuesto vamos a hablar de los tratamientos que no han sido aprobados pero que los usamos en nuestra práctica diaria. Hablaré un poco de los mecanismos de acción. Ya el doctor Jair habló del mecanismo de acción en particular del satralizumab. Sin embargo, hablaré un poco de los mecanismos de acción de las otras terapias. ¿Y cómo vamos a dar seguimiento a estos pacientes? ¿Qué tan frecuentemente los vigilaremos? ¿Qué monitoreos tenemos que hacer? ¿Y qué tan presentes debemos de estar nosotros en nuestra práctica diaria? Bueno, como introducción a la diapositiva y a la presentación, pero todos ustedes saben que la neuromielitis es una enfermedad rara del sistema nervioso central y se caracteriza por lesiones inflamatorias, primariamente en médula espinal y nervios ópticos, aunque no son las áreas exclusivas, ¿no? Podemos verlo en diencéfalo, podemos ver lesiones en cerebelo, lesiones en área postrema. La verdad es que la extensión de la neuromielitis óptica va mucho más allá de lo que conocíamos antes o le llamábamos enfermedad de Vic. Pero en este esquema breve que les pongo, quiero hablar un poco de dos puntos en particular. Número uno, el 70% de nuestros pacientes van a presentar una recaída en 2 años. Y si no intervenimos, pues estas recaídas pueden ser catastróficas. Todos ustedes han tenido aquel paciente que debuta con una ceguera súbita, aquel paciente que tiene una paraplegia o una cuadriplegia. Yo recuerdo muy bien en mi residencia, todavía no existían los anticuerpos, no existía todo esto, pero una mujer que llegó con una lesión cervical extensa, intubada, terapia intensiva y se la pasó 2 meses en el hospital hasta que finalmente la pudimos sacar adelante con una calidad de vida terrible. Entonces, esta es una enfermedad en la que no podemos ser permisivos. Una recaída en un paciente le cambia completamente la vida, ¿no? Y la otra, terapias como la satioprina y el micofenolato, que entiendo, son terapias que a veces tenemos que utilizar y muchas veces no tenemos otra alternativa. Y si no hay otra alternativa, usémosla, pero 2/3 de los pacientes que usen este tipo de terapias van a recaer. Entonces tenemos que estar conscientes que si tenemos un paciente ya en una de estas terapias que usamos de antaño, azatioprina, por ejemplo, dosis máxima, y el paciente, y ya tenemos el recurso, o de repente alguien trabaja en una institución y tiene la posibilidad de ofrecerle otra alternativa al paciente, aunque digamos está bien, está estable, tiene una alta posibilidad de volver a recaer. Entonces, lo recomendable es hacer algún cambio o algún switch. El título dice terapias aprobadas. Yo diría terapias aprobadas por la comunidad médica, porque las primeras dos, pues no tienen aprobación de FDA. Bueno, micofenolato, azatioprina y rituximab, que el viejo rituximab lo conocemos y nos gusta mucho utilizarlo, pero tampoco tiene una aprobación formal en este tipo de enfermedades. Sin embargo, la usamos, nos ha funcionado y la verdad es que hay evidencia clínica y científica que dice que funciona. Pero aquí les estoy poniendo en este esquema los años de aprobación de las diversas terapias. El eculizumab, que es un medicamento que es inhibidor del complemento, fue aprobado en el 2019. El inebilizumab, una terapia enfocada a los linfocitos B, linfocitos CD19, fue aprobado en el 2020. El satralizumab,
tuvo la aprobación también en el 2020, no llegó a México hasta el 2022 aproximadamente, y eso se los comento porque tiene implicaciones en un caso clínico que les quiero presentar. Y ravulizumab, que también es un inhibidor de complemento C5 con un efecto mucho más prolongado, prácticamente el seguimiento del eculizumab, tiene su aprobación en 2024. Los mecanismos de acción son diversos. Como ustedes pueden ver, ya les comenté, un anti-CD20, inhibidor de complementos, anti-CD19, anti-interleucina 6 al receptor, y un inhibidor del complemento de acción prolongada. Las vías de administración también son diversas, y eso tiene implicaciones un poco en facilitarle al paciente la aplicación de un producto. Claramente le vamos a ofrecer lo mejor que tenemos disponible y lo mejor que podamos darle en el mercado y lo mejor que sea para él. Pero muchas veces tenemos un paciente el cual está en silla de ruedas, está con dificultades para movilización, distancias largas, es difícil posiblemente venir a un sitio a ponerse una infusión, entonces tenemos que ver los mecanismos más convenientes de aplicación de medicamentos. También la frecuencia es interesante, así podemos diferir o definir qué producto podría ser más conveniente para esto. Y bueno, les quise poner ahí los estudios, sobre todo los estudios pivotales de las diversas terapias que llevaron a sus aprobaciones. Y los estudios y los ensayos pivotales, les hago aquí una tabla rápida si la quieren para referencia, la verdad no me voy a meter a fondo. Lo importante es qué tipo de tratamientos, contra qué fue, si fueron doble ciego, si estos pacientes en algún momento o estos tratamientos se utilizaron contra otra terapia inmunosupresora, etcétera. Y bueno, como vemos aquí, tenemos las diferentes terapias y los diferentes mecanismos de acción. Si nosotros nos enfocamos, mucho del mecanismo de acción, por ejemplo, de terapias anti-CD20 y anti-CD20, van mucho antes de la barrera hematoencefálica, ¿no? Van a nivel de torrente sanguíneo. Estamos hablando del rituximab anti-CD20 y del inebilizumab anti-CD19, y este va en este enfoque en la transición del linfocito B a plasmablasto a célula plasmática. Medicamentos como tocilizumab y satralizumab que van contra que van contra la interleucina 6 y se unen al receptor, también tienen un efecto mucho mayor fuera de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, tenemos otros medicamentos que también tienen mecanismos de acción que pueden pasar, como lo comentó el doctor Yai, dentro de la barrera hematoencefálica. La interleucina 6, como bien les decía, es una interleucina proinflamatoria y no solamente se encuentra en las células circulantes, los linfocitos T, los linfocitos B, los monocitos y los macrófagos, no solamente ellos los producen. También hay células no inmunitarias que pueden producir interleucina 6, como los fibroblastos, los hepatocitos, algunas células endoteliales, células mesangiales e incluso las neuronas. Cuando hay una inflamación, se producen autoanticuerpos y hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, y el satralizumab es un buen medicamento que inhibe estos mecanismos. Ahora, ¿qué tiene de interesante el satralizumab? Si ustedes ven los anticuerpos monoclonales convencionales, estos anticuerpos monoclonales convencionales en un pH específico se destruyen. Y entonces son anticuerpos que se utilizan solo una vez. Mientras que estos anticuerpos que les llaman de reciclaje, son anticuerpos que en estos pH no se destruyen y vuelven a estar recirculando. Por eso, una gran diferencia entre la vía de administración del tocilizumab y del satralizumab. Y como ustedes pueden ver, pues la vida media plasmática de uno persiste mucho más que la del otro fármaco. Entonces, este es el mecanismo de acción específicamente del satralizumab, que se encuentra circulando a nivel de torrente sanguíneo, se une a estos complejos, al receptor de interleucina 6, penetra en el endosoma, sin embargo, un anticuerpo convencional ahí ya quedaría destruido y los lisosomas lo destruirían. El satralizumab, por estos mecanismos de acción que tiene, se facilita su reciclaje y entonces en pH entre 7 y 7.4 puede disociarse de esta unión antígeno-anticuerpo y estar recirculando. Y entonces esto permite un mecanismo de acción mucho más prolongado. Y si hacemos un comparativo entre tocilizumab y satralizumab, tocilizumab, los que vieron, y seguramente todos, vimos un montón de COVID, tiene una gran respuesta y nos ayudó mucho
en los procesos inflamatorios que se daban en pacientes con COVID. Sin embargo, el tocilizumab tiene un efecto mucho más prolongado. Y si yo platico aquí sobre los beneficios del satralizumab sobre el tocilizumab, hablamos de reducción de efectos secundarios, por ejemplo, una unión más fuerte con estos receptores, una mayor retención plasmática, mínimos efectos secundarios, una comodidad de administración, una comodidad de almacenamiento también y mayor estabilidad. Entonces es un medicamento conveniente para su uso. Les voy a platicar un poco acerca de los ensayos pivotales y más. Estamos hablando de los estudios Sakura Sky y Sakura Star, que fueron los estudios pivotales. Posteriormente vino un estudio que se llama Sakura Moon, donde se unieron estos dos estudios iniciales. Y hay un estudio más adelante, que es un estudio de la vida real, que es el Sakura Beyond, donde ya estamos hablando de pacientes en vida real. Lo que les quiero dar la diferencia entre estos dos estudios, no quiero ser muy redundante, es Sakura Sky prácticamente randomizaron a los pacientes uno a uno, pero sí estaba permitido recibir otra inmunoterapia asociada. O sea, se estudió satralizumab contra pacientes que podían recibir o placebo, o azatioprina, micofenolato e incluso esteroides orales. En el Sakura Star era únicamente contra placebo. Y una vez terminando este periodo, todos los pacientes podían pasar a recibir también satralizumab, y entonces había un grupo que usaba satralizumab más inmunoterapia, y pacientes que recibían satralizumab exclusivamente, y al final esto terminó siendo el Sakura Moon. En los estudios iniciales les pongo de este lado, de su lado izquierdo, el estudio con letritas. Este es el Sakura Sky, mostró una reducción del 62% en las recaídas definidas por protocolo. Y algo interesante es que mostró una reducción de 79% en aquellos que eran anticuerpos acuaporina positivo. Sin embargo, en pacientes con anticuerpos acuaporina cero negativos, no mostró una reducción significativa, y por eso es que la aprobación formal hoy en día es para aquellos pacientes que tienen anticuerpos presentes. Posteriormente, en el Sakura Star se mostró una reducción del 55%, y nuevamente con resultados importantes en aquellos pacientes con cero positividad. Y de tal manera, tenemos un producto que fue aprobado para la neuromielitis óptica con anticuerpos acuaporina positivo, con estos resultados. Esto más o menos a 3.6 años, y lo que les quiero mostrar es que el perfil de seguridad es bastante bueno, no hubo casos de muerte, los pacientes presentaban una relación de infecciones similar al resto de los grupos, y el mayor número de infecciones fueron de vías respiratorias o de vías urinarias. Como les comentaba, estos dos grupos se fueron fusionando, y finalmente terminaba habiendo un grupo donde recibía satralizumab, pero también estos pacientes ya venían del grupo placebo o del grupo que ya había recibido una inmunosupresión. Entonces, algunos pacientes también tenían cierta combinación. Pero aquí es donde viene lo más interesante. Estos pacientes mostraban una estabilidad sostenida del 72% de los pacientes libres de recaída en la semana 288, que equivale aproximadamente a 5.5 años. Entonces estamos viendo un efecto ya sostenido a largo tiempo, y estos pacientes estaban libres de recaídas severas hasta un 91% en los casos. 83% de los pacientes no tenían empeoramiento. Nuevamente estamos hablando ya a 5 años, y entonces nos habla de una seguridad mucho más sostenida y en pacientes que ya switcharon. Y posteriormente, el Sakura Beyond ya nos habla de casos de vida real, y más adelante van a hablar de estudios de vida real. Sin embargo, lo interesante en vida real es que hasta el 96.6% de los pacientes permanecían ya libres de recaídas con este tipo de terapias, con un perfil de seguridad bastante interesante. La verdad es que no había gran número de efectos secundarios, infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, por ahí un par de casos reportados de sepsis, pero ningún caso serio o ningún caso de mortalidad. Ahora, una vez hablado de producto, una vez hablado de las otras terapias, yo les quiero decir más o menos cómo
llevarse su práctica diaria, ¿qué hacer con el paciente? Lo primero es, ¿qué tan seguido me tiene que ver, doctor? Les voy a comentar, ¿no? Yo generalmente cuando veo un paciente lo diagnostico y viene porque vino con una recaída severa, que es el típico inicio o diagnóstico de esta enfermedad. No es aquí lo común decir, hice una resonancia por algún síntoma poco habitual o por una migraña y me salió una lesión de tipo NMO. Aquí no lo vemos como en esclerosis múltiple. Entonces viene el paciente con un cuadro severo y yo les recomiendo, cuando menos, dar seguimiento mensual los primeros meses. Sin embargo, hay pacientes que tienen una recaída tan severa que les dificulta la recuperación, que necesitan manejo sintomático, que de repente puede reinflamarse esa lesión si no se recibió un esquema adecuado, etcétera, que incluso yo les diría, si pueden cada 2 semanas al principio, háganlo, porque estos pacientes hay que estar encima de ellos. Posteriormente, en un paciente relativamente estable, la recomendación es cada 3, 4 meses. Inmunizaciones. Yo recomiendo sí que se ponga la inmunización de meningococo, también que se ponga la inmunización de neumococo, influenza y hepatitis si es posible, o checar la presencia de anticuerpos. Y todo esto al menos unas 2 semanas antes de la inmunosupresión. Perfiles infecciosos, virus de hepatitis, virus de HIV y cuantiferón es importante. Y serologías de varicela y si es necesario también inmunizar. Y el estado inmunológico. Yo no lo hago rutinariamente, no sé si en alguno de los sitios de alta especialidad sí lo hagan. Se podría medir estos pacientes los linfocitos CD19, CD20, si se va a usar una terapia que va enfocado a esto. Anticuerpos sí se pueden medir para tener un control inicial. Y en algunos estudios de satralizumab, algunos pacientes elevaban o tenían alteraciones, perdón, en la TSH, y entonces dar un seguimiento y nada más estar vigilando que nuestro paciente no tenga trastornos tiroideos. Resonancias magnéticas craneales, inicialmente cada 6 meses, posteriormente en estabilidad se puede hacer una vez al año, claro, si hay una recaída se tiene que hacer antes. Biometrías químicas lo vamos a platicar dependiendo de las terapias, ¿no? Que hay que estar al pendiente, infecciones en todas, hay que estar al pendiente de infecciones, infecciones por meningococo, sobre todo en eculizumab y en ravulizumab, infecciones y niveles de anticuerpos, IgG, si vamos a usar inebilizumab, y tolerancia en medicamentos como satralizumab. ¿Se pueden hacer pruebas especiales? Sí. Si se desea, se pueden medir complementos, si se desea, se puede medir CD19, CD20, y en algunos pacientes dar seguimiento con esto, y estos son los periodos generalmente recomendados. ¿Cómo se administran? Aquí les quise resumir una tabla y sí les quise poner todas las terapias, porque además quiero agregar que no todas las terapias son inocuas. Yo tuve experiencia, no sé si alguno de ustedes lo haya tenido, por ejemplo, con azatioprina. Tuve un paciente con azatioprina que se le administró y a las 2 semanas hizo una aplasia medular completa. Si es posible, antes de la azatioprina, por ejemplo, se recomienda hacer una medición del TPMT, la tiopurín metiltransferasa. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que tienen alguna alteración, sobre todo moxigota en esto, van a hacer aplasias medulares, van a hacer trombocitopenias, van a hacer anemias y se van a poner graves. Si no se puede medir, entonces le toman una biometría hemática inicial y a las 2 semanas toman una de control y así se van mensual. Si empieza a haber baja importante en las poblaciones, entonces se detiene el tratamiento. Pero a lo que voy es que no por ser terapias antiguas, ser terapias orales o que ya estemos acostumbrados, están libres de efectos secundarios. Les estoy poniendo ahí el diferente tipo de régimen que se utiliza en las diferentes terapias. Algunas son off-label, les quise incluir rituximab, les quise incluir tocilizumab. Digo, muchas veces nos topamos con que el único recurso presente es este, y bueno, pues entonces si se justifica, se puede utilizar las formas de administración y algunos vías de cómo debemos de dar seguimiento. Y para terminar rápidamente, tengo 3 minutos, quiero presentarles 2 casos. Una paciente de 46 años que empezó de forma aguda con una alteración en el campo visual, una pérdida bitemporal y una hemianopsia bitemporal. Vemos las lesiones, como se observa ahí, tenía una quiasmitis, prácticamente una lesión muy extensa en el quiasma y todo nervio óptico. Les pongo los videos para que vean el proceso inflamatorio del nervio óptico. Estos dos son estudios con gadolínio, tanto cortes axiales como cortes coronales. Vean el quiasma ahí que fuertemente estaba inflamado.
Esta paciente, después de un tratamiento agudo, intensivo, plasmaféresis, esteroides, etcétera, bueno, se detectaron los anticuerpos positivos, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Curiosamente, y ustedes ya lo han escuchado, muchos de estos pacientes tienen seropositividad para otro tipo de enfermedades o anticuerpos antinucleares positivos y es común la coexistencia. Esta es la evolución. Para febrero del 2024 se veía muy inflamado el nervio óptico. Ya 6 meses después, o 4 meses después, perdón, la inflamación había desaparecido y esta fue una paciente que sin haber recibido terapia previa, lleva un esquema actual con satralizumab, ha estado estable y tiene un año de seguimiento. Tenemos que dar seguimiento posterior, sin embargo, le ha resultado como una terapia cómoda. Esta otra paciente yo la conozco por más de 11 años, 12 años. Empezó con cuadros de mielitis óptica y les voy a poner, quise poner esta tabla, porque esta es la historia de lo que nos topamos todo el día. Ustedes lo hacen en su consulta y todo el tiempo vemos esto. Tuvo una neuritis óptica, se le dio esteroides. En aquel entonces era una paciente que corría maratones, corría con su marido y se iban una vez al año a hacer maratones. Terapia con azatioprina. Y durante todos esos años recibió azatioprina del 2009 al 2016. Vean la cantidad de brotes, tanto de neuritis óptica como de mielitis, neuritis recurrentes, mielitis recurrentes. Y la mujer seguía funcional porque tenía una muy buena respuesta a esteroide en ese momento. Hubo un momento donde se pudo cambiar y se dio una terapia combinada, rituximab con azatioprina, y permaneció estable durante 2 años. Sin embargo, nuevamente en 2019 empieza a tener recaídas, neuritis ópticas, mielitis transversas, y ya no tiene esta respuesta que tenía tan favorable a esteroides. Hay que implementar inmunoglobulina, plasmaféresis, y ya empieza a haber algo de discapacidad. Me dice, ya no puedo correr el maratón, doctor, ya corro 10 kilómetros nada más. Y con eso estaba satisfecha, pero la verdad es que no es suficiente. Tiene un brote agudo nuevamente y su discapacidad recae. Es ahí, les comentaba que satralizumab llegó a México 2022. Entonces es ahí cuando decido, digo, mira, no está funcionando esta terapia, tenemos terapias nuevas, vamos a empezar. La paciente deja de correr ya largas distancias, todavía logra hoy en día hacer ejercicio aeróbico y correr. Sin embargo, después de esta recaída prácticamente llegó a requerir bastón nuevamente. Si ustedes ven sus lesiones medulares, pues son las lesiones extensas típicas, tanto cervicales como torácica, pero además vean esta lesión torácica ya extensa, larga, se ve con atrofia. O sea, esta paciente, por desgracia, ya va a tener una discapacidad importante. Y bueno, si ponemos este video, prácticamente se ve toda la extensión de la lesión medular. Entonces a lo que voy es, en un pasado no teníamos la posibilidad de intervenir tan activamente y tan agudamente en estos pacientes, pero hoy en día sí. Entonces, si tienen el recurso, utilícenlo porque la enfermedad nos gana si nosotros no somos más agresivos. Les pongo aquí una lista de referencias para el que quiera y les agradezco nuevamente. Muchas opiniones de terapias off-label son personales. Muchas gracias.